Apreciados hermanos, reciban mi caluroso saludo una vez más. Y bueno, estamos ya concluyendo el curso. Esta es la última sesión de clase y bueno, yo espero que a este tiempo se haya podido lograr los objetivos trazados y propuestos en cada una de las sesiones y que sobre todo para ustedes no haya sido una carga fuerte ni pesada, sino que haya permitido disfrutar este tiempo, de repente en algunos casos de recordar los trabajos de repente en el nivel de secundario del colegio, o para muchos aclarar algunos temas que de repente se hicieron de manera empírica, pero que ahora estamos siguiendo la técnica, la metodología diseñada para cada uno de los métodos y también de las técnicas de estudio. Y bueno, le doy gracias al Señor porque Él ha permitido tiempos como este, tiempos que sé que son de preparación intensa para ustedes, pero que también estoy segura que va, va a ser de gran retribución y que ustedes lo van a ver con sus propios ojos más adelante de repente, o ya lo pueden estar viendo, pero más adelante, tanto en la parte académica, tanto en la parte personal, pero también en la parte del trabajo ministerial en la congregación, en la iglesia, ¿no? Porque todo lo que estamos haciendo es para servir en el reino y servir de la mejor manera, servir con excelencia, ¿no? Sabiendo que vamos a atender no a personas solamente de repente de la localidad, sino que de repente muchos vendrán a ustedes buscando consejo, buscando palabra, buscando respuestas. Y bueno, el estudiar es base del conocimiento, ¿no? Y el estudiar con método y técnica ayuda muchísimo a tener firmes las ideas, firmes y con seguridad el contenido temático de lo que nosotros defendemos y en lo que está basado nuestra fe. Entonces, por ello cobra gran relevancia. Y bueno, yo les agradezco mucho el permanecer hasta este tiempo, hasta este espacio, hasta este tiempo que el Señor ha permitido. Y bueno, para mí, de todos modos, un desafío, pero también un gusto grande, un gusto grande. Estoy agradecida con el Señor. Bueno, el propósito de la sesión 11 es determinar las características, estructuras y forma de redacción de un ensayo. Y luego también escribir un ensayo con las especificaciones estudiadas. Pero ¿en qué consiste el ensayo? De repente ya ustedes han escrito algún ensayo. A veces en el colegio, bueno, nos pueden haber dejado tareas como una composición o escribir una composición relativa a un tema de repente específico. El ensayo cobra, bueno, constituye también un documento, un texto escrito en prosa, generalmente de tipo expositivo argumentativo, en el cual un autor reflexiona, diserta, evalúa o analiza un tema de su elección. Y su punto de vista más o menos subjetivo depende del tipo de ensayo que sea, ¿no? Eh, eh, este escrito que uno va a realizar, este tipo de texto, que es una redacción en prosa, o sea, continuada, seguida, con ideas firmemente planteadas y siguiendo las líneas ortográficas, los signos ortográficos de puntuación establecidos para, para poder expresar las ideas de la mejor manera. Eh, Cobra una gran relevancia, sobre todo en la parte del estudio superior, ¿no? Ayuda mucho para el estudio académico, pero el hecho de ya redactar, de escribir, nos va a apoyar mucho, sobre todo para las temáticas en la enseñanza, en la predicación.
Entonces, es importante saber realizar un ensayo y hacerlo bien. También es usual que en el ámbito académico, como decía, se realice la escritura de ensayos, ¿no? Usualmente en el nivel superior se trabaja a nivel de ensayos, los cuales en cambio se someten, a diferencia de las composiciones o escritos informales, ya cuando es en el ámbito académico, se someten a estándares de objetividad, rigurosidad metodológica, y formatos más o menos establecidos. Ello aplica al ámbito científico, humanístico y científico social. Y estos escritos están ligados en alguna forma, estrechamente ligados, con la investigación científica, porque van a ser ciertamente ideas, opinión del autor, pero sustentado, ¿no? Sustentado con hay un fundamento textual, ¿no? Hay referencias bibliográficas que se toman en cuenta, entonces son mis ideas personales o las ideas del autor en el aire, sino, o porque se le ocurrió plantear una idea, sino que tienen que estar rigurosamente sustentadas, ¿no? Como dice el escrito, se someten a estándares de objetividad, de rigurosidad metodológica y formatos más o menos establecidos. ¿Cuáles son las características del ensayo? Se trata de un escrito en prosa, ya sabemos, es riguroso en tono y formas, que aborda un tema significativo, principalmente escogido por el autor, aunque muchas veces puede ser dirigido o establecido por el docente, ¿no? Quien dicta el curso. De repente les dan y les asignan un tema en específico sobre el cual escribir un ensayo. Su finalidad, la finalidad del ensayo es explorar un tema, ya sea que se asuma o no una postura respecto al mismo. Y a menudo está escrito con fines pedagógicos o propedéuticos, o también para sumar conocimiento en un área específica de la academia o del aprendizaje, en este caso teológico, que se está llevando. Se considera también un género literario perteneciente a la didáctica, emparentado con la miscelánea, la epístola o la disertación. Su extensión puede ser variable desde unas pocas páginas hasta un libro entero, ¿no? Hay libros enteros que reciben el nombre de ensayos, ¿no? Son ensayos escritos y que llegan a la extensión de un libro. ¿Y cuáles son las partes del ensayo? El ensayo, algunos lo plantean de acuerdo a la extensión, a la profundidad del tratado del tema. Pueden hacerse en 3 partes, pero yo las he planteado con las 4 partes que debe constar con la rigurosidad debida. Entonces, tenemos la introducción, en donde se sientan las bases y conceptos mínimos que abrirán la puerta al cuerpo del ensayo o que serán necesarios para que el lector pueda proseguir. Luego, el desarrollo, que es el corazón del ensayo mismo, donde se encuentran las ideas más complejas o donde las perspectivas más retadoras tienen lugar. Si se trata de un ensayo académico, el desarrollo incluye los argumentos sustentados por textos de autores que tratan el tema con el mismo enfoque, o también con enfoque diferente dependiendo de lo que nosotros estamos argumentando o queriendo de repente contrastar o contradecir, ¿no? Entonces, es necesario tomar en cuenta en el desarrollo del ensayo la sustentación con referencias bibliográficas relacionadas al tema tratado. Luego tenemos también en el punto 3 las conclusiones que brinda al lector las interpretaciones finales de lo ya leído o de lo ya escrito, ¿no?
de lo ya escrito, uno brinda las interpretaciones finales y retomando, resumiendo o repasando los puntos vitales y asegurándose así de que el camino discursivo del ensayo llegue al punto de llegada, al objetivo al cual me he planteado, ¿no? Y qué es lo que yo quiero decir en el escrito. Y por último, la bibliografía, que corresponde a la bibliografía utilizada en las citas referidas en el desarrollo del ensayo. Hay algunas recomendaciones para escribir un ensayo, ¿no? Vamos a revisar algunas de las recomendaciones. Antes de escribir un ensayo, es conveniente documentarse y tener clara la intención del mismo, ¿no? Tener la idea clara del tema, primero, que se va a elegir, y luego en qué enfoque le quiero dar, qué quiero decir acerca de ese tema, ¿no? Mejora mucho el resultado de elaborar un listado de las ideas que se van a abordar y a descartar, que luego se enumeran y se clasifican según el criterio más conveniente. ¿Para qué? Para convencer mejor. También se clasifican de acuerdo a un orden cronológico ajustado a la explicación de un fenómeno, si es un fenómeno que sigue ciclos, etapas, periodos, ¿no? También, si es didáctico, va del más simple al más complejo. También se clasifican en enigma o pregunta inicial, de intensidad. Y bueno, para esbozar un esquema inicial y un primer boceto o borrador, se necesita hacer un listado de las ideas principales. Y luego ese orden que nosotros le vamos a dar, porque tenemos que ver el criterio personal, la intención personal de lo que se quiere escribir. Entonces, de acuerdo a eso, luego se va esbozando un esquema inicial, luego un boceto, ¿no? Un diseño de boceto, y luego el borrador. Y de este modo se puede ordenar y organizar mejor la información y la estructura con miras a una mayor comprensión y eficacia persuasiva, ofreciendo un resultado más maduro, satisfactorio y competente. Entonces, este escrito busca convencer, ¿no? De mi postura. Si alguien lee este ensayo, sabrá qué opino respecto a un tema. Y este tema tiene que estar bien sustentado y tiene que lograr convencer, ¿no? Otra recomendación es que para realizar un ensayo argumentativo, la primera de las tres partes de la estructura básica, que es la introducción, el autor debe presentar su opinión como una tesis, ¿no? Como algo que uno está planteando como una tesis que quiere comprobar. En el caso de un ensayo expositivo, deberá realizar una clara delimitación del tema. No es recomendable que la introducción se exceda de un párrafo, a lo sumo dos, aunque dependiendo de la extensión del tema, dependiendo de repente de la profundidad y de la extensión, se pueden lograr algunos párrafos más donde se constituyen incluso antecedentes respecto al tema tratado. Pero no es el caso nuestro, creo yo, al menos en este curso. Lo que queremos es que ustedes conozcan la temática, manejen la forma y puedan ustedes realizar por lo menos el primer escrito para poderlo revisar como parte del requisito en el curso de métodos y técnicas de estudio. Otras de las recomendaciones es que en la segunda parte, que ya viene a ser el desarrollo, es conveniente que se atenga a aspectos como los siguientes, ¿no? Es necesario ya en el desarrollo considerar el análisis, el contraste, la definición,
la clasificación, la causa y efecto, ¿no? Si se trata de algún tema o un fenómeno, tenemos que considerar todos estos aspectos. La última de las partes, que es la conclusión, debe consistir en un breve resumen de todo lo expuesto, ¿no? Ahí van los puntos finales, ya ahí a dónde uno ha querido llegar con el objetivo, con el escrito que se está haciendo. Y tan importante es la preparación de los contenidos, la documentación de los mismos y su redacción, como su posterior revisión gramatical, ortográfica y de organización. Hermanos, no es cualquier escrito, no voy a escribir como sea. Se tiene que hacer una revisión del escrito ceñidos a la lengua castellana, tomando en cuenta la gramática, tomando en cuenta los signos de puntuación, tomando en cuenta el sentido lógico de las ideas de manera escrita, ¿no? Se mejorará progresiva y notablemente el desempeño de realizar ensayos. La recomendación es leyendo muchos y diferentes textos y ensayos relacionados al tema entre sí, escribiendo varios géneros, leyendo, ¿no? Leyendo también y escribiendo, leyendo en general, leyendo ciertamente la Biblia, que es nuestro manual de vida, que es el sustento de nuestra fe. Nosotros la tenemos que tener siempre a la mano, presente, pero no solamente la Biblia. Tenemos que manejar, revisar textos, revisar, es importante, hay ideas valiosas también. Autores se han encargado de hacer estudios temáticos en diferentes aspectos en la teología. Entonces es importante hacer esa revisión, y es importante leerlos. En la medida que uno va leyendo, va adquiriendo mucho conocimiento, aún en el vocabulario, en el uso de los términos, en el uso de la escritura, en el uso de las formas gramaticales, y todo eso va ayudando. Yo les comento que a veces uno sí comienza y piensa que su entorno es solamente donde se mueve, y no es así, hermanos. Estamos en tiempos de decisión, donde escuchaba en una de las capacitaciones últimas que hemos tenido relativo a misiones, ¿no? La escuela de movilizadores, la semilla, la mies es mucha, los obreros son pocos, y realmente hay mucho trabajo. Ya es tiempo de cosecha, es tiempo de cosechar. Entonces, vamos a tener que encontrarnos con muchas personas, de repente incluso de culturas diferentes a las nuestras. Necesitamos estar preparados para poderles atender, para poder disertar con ellos, para poder exponer nuestras ideas. Y el ensayo nos va a ayudar muchísimo en ese sentido. Entonces, es importante leer y es importante escribir, hermanos. Es importante, no solamente el hablar, porque a veces se preparan los sermones y vamos con los puntos básicos y claves porque vamos a una prédica o vamos a una enseñanza. Pero no solamente es importante el hablar, es importante el leer, el estudiar y el escribir. No necesitamos estar preparados para lo que el Señor nos presente, y cuando nos presenten los casos debidos, nosotros poder responder acertadamente, asertivamente, y permitir que la cosecha se genere de verdad las almas vengan al Señor y puedan recibir y crecer y fortalecerse, y el reino se siga extendiendo en este tiempo que todavía está bastante difícil, y que estamos aún en la espera de la venida de nuestro Señor. Entonces, todo esto cobra significancia, ¿sí? Cobra significancia en la parte práctica. Sobre la redacción del ensayo. Sobre la redacción del ensayo, nosotros tenemos que utilizar un tono formal. Debe evitarse el humor, el sarcasmo, el vocabulario coloquial y las observaciones
tangenciales o irrelevantes. Hay que tener presente que existe más diferencia entre el lenguaje hablado, ¿no? Nosotros hablamos y hablamos de manera informal. Hay una gran diferencia entre el lenguaje hablado y el lenguaje escrito, el lenguaje formal, sobre todo en español, ¿no? Más en el español que en el inglés, por lo que a un angloparlante a menudo el estilo español le parecerá impersonal e incluso pretencioso. Suena como que nuestro idioma, nuestro decir, nuestro hablar es pretencioso, que hablamos muy elevado, ¿no? Con un alto nivel cultural, pero no es así. Este tipo de escritos exige que sean de manera formal. Y nosotros, cuando nos presentemos a hablar a las multitudes que Dios presente en sus manos, a quienes ustedes tengan que hablar, tendrán que hacerlo de repente muchas veces de manera formal, atendiendo a las formas idiomáticas de nuestro castellano, que es tan rico, que es tan lindo, que es un idioma del amor, es un idioma que Dios nos ha dado y con el que podemos hablar. Para un término existen un sinnúmero de sinónimos, ¿no? Y poder nosotros variar y escribir de la manera más prolija posible. También tenemos que entender que se escribe para un lector que, aunque inteligente, no necesariamente conoce a fondo la materia. Nosotros vamos a ser como que los expertos, ¿no? En la temática que vamos a abordar, de alguna manera, o de repente no tan expertos, pero algo de conocimiento tenemos. Pero cuando lo lea otra persona, no necesariamente esta persona va a conocer el tema, ¿no? No va a conocer a fondo, de repente también conoce poco, algo, y le va a significar y va a ser de bendición su escrito. De hecho, el propósito fundamental del ensayo, en el caso de examen o tarea, ¿no? Las tareas académicas, es demostrar los propios conocimientos sobre el tema de la manera más completa posible, sustentándolos con la bibliografía, ¿no? En el caso de los escritos o ensayos académicos. A continuación, les quiero mostrar la estructura. Esta es la primera hoja donde vamos a redactar, pero antes de esta hay una carátula. Yo les voy a enviar el esquema con la carátula y bueno, las partes en las que consta el ensayo. Entonces, iniciamos con la primera hoja. La primera hoja va a ser la portada o carátula. Entonces, luego la segunda hoja, donde ya vamos a escribir. Aquí he puesto el título, Pablo de perseguidor a predicador, ¿no? Es un título que de repente he querido consignar para tratar sobre la vida del apóstol Pablo y tratar específicamente de estos aspectos, ¿no? Tanto como perseguidor y cómo pasó a ser predicador. Bueno, el escrito consta, el ensayo consta, la primera parte es la introducción, ¿no? Ya lo habíamos visto. Yo la he remarcado, no tiene que estar remarcada, ¿no? Tampoco tiene que estar, bueno, lo podemos señalizar con los términos, introducción, luego viene el desarrollo, ya luego de la introducción viene el desarrollo. En el desarrollo sí va a estar el escrito, ¿no? Pero el escrito, nuestros puntos de vista, nuestras opiniones y pensamientos, nuestros argumentos, por favor, basados con citas, sustentados con citas bibliográficas. Aquí le he puesto yo la cita, le he colocado la cita 1, en este caso, no corresponde específicamente, pero aquí he puesto Alexander Strauch, una guía para el líder cristiano, liderando con amor, Estados Unidos es el país, luego viene el editorial, año, entre paréntesis, y la página del texto. Es necesario escribir las citas, hermano, tal cual. En este caso, bueno, tenemos ahí la cita 1, también tenemos la cita número 2, entre paréntesis va el número 2, ¿no? Yo le he puesto entre paréntesis, se puede colocar como un número en supraíndice,
perdón, sí, como un exponente, un número pequeñito en su índice en el Word. Hay un punto donde nosotros podemos escribir los números pequeñitos en la parte superior del texto. También puede ir así. Y en el caso de la segunda cita, aquí corresponde a J. Oswald Sanders. Es el autor. Va escrito, luego seguido por una coma, luego el liderazgo espiritual es el nombre del texto, ¿no? Va entre paréntesis la ciudad o país, ahí está, el país, 2 puntos, la editorial del texto, coma, el año, y se cierra paréntesis para luego terminar con una coma y la página correspondiente al texto. Estos puntos yo se los voy a alcanzar también aparte y tienen que seguir la formalidad. Estas citas bíblicas están tomadas de la metodología del Turabian es la metodología que vamos a usar para nuestro escrito, para nuestro ensayo y para las referencias bibliográficas. Luego de haber pasado el desarrollo, habiendo sustentado con las citas bibliográficas y en pie de página, también luego pasamos ya a la conclusión de nuestro ensayo. Ya hemos dicho que allí van a ir como la parte resumida, pero con las ideas principales y declarando a qué punto hemos querido llegar. Y por último, las referencias bibliográficas que tienen que ver con las citas que hemos hecho nosotros en el desarrollo. Aquí está Alexander Strauch, una guía para el líder cristiano, Liderando con Amor, Estados Unidos. Dime, que es la editorial 2010, página 159. Tal cual, hermanos, tal cual vamos a transcribir acá, siguiendo la estructura de las referencias bibliográficas. Y bueno, igualmente la segunda cita que está en el desarrollo va también en las referencias bibliográficas. Y todas las citas que ustedes consignen en su ensayo, en la parte del desarrollo, ustedes tienen que consignarlas también en las referencias bibliográficas. Y bueno, estamos casi concluyendo, pero vamos a ver aquí a continuación. Yo quiero habilitar, un poco el compartir sonido para poder juntamente con ustedes escuchar y mirar el video, que es bastante ilustrativo sobre el ensayo y que, bueno, aunque en este video utiliza 3 partes, ¿no? Pero está bastante explicado, bastante bien interesante. Así que vamos a prestar atención. Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. Hoy les voy a enseñar a elaborar un ensayo. Empecemos por definir ensayo. Un ensayo es un tipo de texto en el que brevemente se analiza, se interpreta o se evalúa un tema. Pero ¿cómo hacemos para que el ensayo quede perfecto? Lo primero que debemos hacer es una buena investigación, sea del tema que sea. En ocasiones un profesor o una profesora nos deja el tema libre. Hagan un ensayo con tema libre. Probablemente lo que el profesor quiere ver ahí es la redacción, si usted sabe que es un ensayo. Lo segundo es que si a usted le dan el tema, trate de no ampliarlo. Si usted va a hacer un ensayo sobre el amor, no acaba nunca. Entonces hay que tratar de delimitar el tema para que usted no se vaya a perder entre las ramas al escribir. En ese caso, más bien, el amor por la familia, el amor por los animales, y no intentar hablar de un tema complejo y amplio del que no vamos a salir nunca. Veamos cuáles son las partes del ensayo. Es muy sencillo. Un ensayo tiene introducción, desarrollo y conclusión. Esto no quiere decir que un ensayo solamente tenga 3 párrafos, no. La introducción puede tener 2, 3, 4, 5 párrafos, lo mismo pasa con el desarrollo y lo mismo pasa con la conclusión. Pero lo que sí hay que tener claro es
cómo se elabora la introducción, cómo se redacta el desarrollo y cómo se debe concluir este texto. Empecemos por la introducción. La introducción generalmente es corta, pero todo depende de la envergadura de nuestro escrito. Algunas necesitarán una extensión remarcable, otras no. Su función es introducir al lector en el tema que trataremos y, si es necesario, ponerlo al tanto de lo que se ha dicho del tema hasta el momento. En ella se presenta la hipótesis. ¿Y qué es la hipótesis? La hipótesis es la idea que buscamos realizar, esclarecer o sustentar a lo largo de nuestro ensayo, y alrededor de ello se desarrollará el cuerpo del texto. Es en sí la semilla de la que nace el ensayo. Es lo primero que hay que dominar para saber cómo hacer un ensayo. En la introducción usted debe tener claro lo siguiente. Primero, usted debe describir el tema. Lo segundo que debe tener en cuenta es la descripción del contexto social y cultural. En la introducción también es muy importante que usted mencione el objetivo de ese ensayo. No es necesario mencionar la palabra objetivo, simplemente el párrafo usted lo va a redactar a manera de objetivo. Y en la introducción también debe ir los antecedentes de la investigación. Usted no es el único que ha hablado de ese tema. Entonces, usted puede investigar acerca de qué otros autores han hablado de este tema y cítelo ahí, porque es muy importante que se sepa, bueno, hay más gente preocupada por este tema. Y entonces esto le da refuerzo o le da mayor peso a su ensayo. Recuerden que hasta el momento estamos hablando de la introducción. Ahora vamos a hablar del desarrollo de un ensayo. El desarrollo es el cuerpo del ensayo. Abarca la mayor parte del texto y en él se exponen los argumentos que aclaran y sustentan nuestra hipótesis. Aquí, si el ensayo requiere de un rigor académico, se insertará el aparato crítico, como citas, notas y referencias, necesario para que nuestros argumentos sean sólidos. Como dijimos anteriormente, el ensayo debe tener un peso, el del criterio, que lo que usted va a decir esté fundamentado. En el desarrollo es muy importante esto, y por eso habla de aparato crítico. Es decir, yo lo que estoy diciendo no me lo estoy inventando, es que eso está sucediendo. Por eso es que esta persona también habló de esto. Por eso es que existen investigaciones sobre este tema también. Entonces, en el desarrollo usted puede empezar a nombrar qué ha investigado, a quién le preguntó, o si hizo encuestas, o si necesitó graficar o tabular algunos valores, etcétera, para que eso le vaya dando peso a esa conclusión a la que usted va a llegar del ensayo. Y el final del ensayo es la conclusión. La conclusión es la parte final del ensayo. En ella podemos hacer una recapitulación de las principales líneas argumentativas, siguiendo una línea desde la hipótesis y terminar dando nuestro punto de vista o resolución final del tema. Entonces nos podemos dar cuenta que la conclusión consta de dos partes. Una es la recapitulación de las ideas o hipótesis que mencioné anteriormente, como un breve resumen. Y la segunda es la reflexión de las ideas o los puntos de vista de las ideas que usted quiere dejar. Usted como ensayista, el ensayo es suyo. Usted, después de haber escrito la introducción y el desarrollo, usted puede hacer su propia conclusión, porque usted es el ensayista en ese caso. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. Muy bien, muy interesante, ¿verdad? Bueno, está expuesto de manera bastante clara cómo redactar. Entonces, hermanos, estamos llegando ya a la parte final. Queda como motivo de foro, como tema de foro, la siguiente pregunta. ¿Qué fue lo más resaltante en su aprendizaje para usted? O de repente más importante, o qué le llamó la atención, qué le bendijo, o qué fue para usted lo más resaltante en su aprendizaje sobre el curso de métodos y técnicas de estudio. Eso para motivo del foro. Y como actividad de aprendizaje va a quedar la elaboración de un ensayo con un tema libre, donde ustedes puedan plantear dentro del desarrollo del texto, por lo menos tres o dos, bueno, podemos decir
2 o 3 autores que estén a favor de la postura de ustedes y 2 de repente o alguno que esté en contra. Por lo menos 5 citas bibliográficas que ustedes puedan consignar en el desarrollo de de la parte del desarrollo de su ensayo. Entonces, esto hasta aquí, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y yo les doy gracias por su atención y vamos a orar dando gracias a Dios por este tiempo de haber compartido juntos este trayecto, este camino de aprendizaje. Y espero volvernos a encontrar seguramente en alguna próxima oportunidad. Dios les bendiga. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te damos gracias, gracias, eterno Rey. Bendecimos tu nombre una vez más en esta hora. Y Señor, tú eres el Señor, el que gobierna, el que dirige nuestros pasos, el que guía nuestra vida. Señor, gracias te doy por la vida de mis hermanos que han tomado la decisión de seguirte, de especializarse, de generar, Señor, nuevos conocimientos profundos y firmes para el engrandecimiento del reino. Yo te agradezco por ellos, te agradezco por este tiempo que me permites compartir con ellos, aún por este medio virtual, que es una bendición para todos nosotros. Y Señor, yo los bendigo y les deseo lo mejor, Señor, para su vida académica, que lo disfruten, que gocen este tiempo de aprendizaje, que puedan saborear con gusto todo lo que tú nos ofreces, Señor, y ellos también pueden tener. Y gracias, Padre, gracias. Cada uno de tus hijos queda en tus manos, Señor. Oro para que tú sigas tratando con cada uno de ellos y mostrándote, Señor, mostrándote tan cerquita a ellos como tú anhelas, como tú quieres. Te adoramos y te exaltamos, Señor, y toda la gloria es solo para ti. Gracias te damos. Gracias. Gracias sean al Señor. Dios les bendiga, hermanos, y bueno, ya será hasta otra oportunidad. Cuídense mucho. Un abrazo a la distancia.